¿Cómo están, amigos? Nuevamente en su programa Derechos Fundamentales. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Ángel, ¿cómo estás? Bienvenidos, amigos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener a 3 invitados realmente de lujo. Ahora tenemos con nosotros al licenciado Manuel del Águila, quien es egresado de la Universidad Federico Villarreal en Ciencias Políticas, y con él haremos un análisis sobre los conflictos sociales que actualmente aquejan a nuestro país. También daremos algún tipo de propuestas, por supuesto el técnico nos dará algún tipo de propuestas para posibles soluciones de este tema. ¿Cómo está, Hola, Milagros. licenciado? Hola, Miguel. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, abordemos el tema. ¿Cómo es que ve usted la situación de los conflictos sociales actualmente? Sí, mire, yo veo que el origen de estos conflictos socioambientales no es de este gobierno. Se han originado básicamente por una serie de reformas que se dieron en los años 90 con el objetivo importantísimo, dicho sea de paso, de atraer la inversión privada, ¿no? Se dieron una serie de reformas para que el Estado, que era antes un interventor, que era empresario, pase a ser un promotor de la inversión privada. Sin embargo, se quedó muy flojo el tema de la sostenibilidad socioambiental. Y, obviamente, el inversionista privado lo que tenía era un país con una serie de incentivos tributarios y de legislación a favor de él, ¿no? Entonces, se diseña todo un proceso para la explotación de los recursos naturales, en el cual las comunidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales prácticamente están al margen. Y es el gobierno nacional el que con el inversionista privado se ponen de acuerdo para iniciar todo un proceso de explotación de recursos naturales. Este proceso que se diseñó es el que probablemente en el corto plazo sí tuvo su éxito, ¿no? Claro. Atrajo mucha inversión. Era lo que se necesitaba en ese momento, En ese digamos, momento, también, ¿no es algunos cierto? lo justifican, otros no. No es un momento para debatir porque probablemente vayamos a discrepar. Pero, ok, fueron necesarias esas reformas, ¿no? Pero se dejó flojo el tema social. El tema social, No el se tema trabajó ambiental, el porque tema ambiental. lo que ha traído es básicamente la desconfianza hacia el Estado. Si antes se tenía desconfianza hacia un Estado que era lento, que era empresario y que también era contaminante, porque el principal ente contaminante en la época de los 70s, 80s ha sido el Estado. Todos los pasivos ambientales, el Estado era el que se hacía cargo de la minería. Entonces, esa desconfianza pasó ahora a una desconfianza de que el Estado no actúa. Licenciado del Águila, solo para identificar un punto, de lo que nos ha explicado hasta el momento, entiendo que uno de los orígenes o una de las causas por el cual se originan los conflictos sociales medioambientales es que el gobierno central no establecía una coordinación con los gobiernos locales y regionales. ¿Es ese o entendí mal? Era solamente un saludo a la bandera, porque el que definía el proceso para la extracción de los recursos naturales era básicamente el Ejecutivo desde el gobierno central, ¿no? Recuerdan ustedes que antes habían los CETARES, ¿no? Las comisiones transitorias de los que ahora son los gobiernos regionales, y esos eran puestos por el Poder Ejecutivo. Claro, mi pregunta es, usted dijo que hay desconfianza por parte de la población, ¿no? Claro. En temas medioambientales. ¿Dónde se origina esta desconfianza? ¿En esta falta de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales y regionales? Claro, porque cuando un inversionista minero, por ejemplo, solicita una concesión, el proceso es el siguiente. Solicita la concesión al Ministerio de Energía y Minas, paga unas tasas, se le da la concesión y tiene la posibilidad de iniciar estudios de impacto ambiental. Toda esa primera etapa lo realiza entre el inversionista y el Ejecutivo. No participa el gobierno regional, no participa el gobierno local, menos las comunidades, ¿no? Entonces, cuando el inversionista contrata a una consultora ambiental,
lleva a su empresa consultora para realizar los estudios de impacto ambiental y las comunidades sencillamente están sorprendidas, no participan en el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental y por lo tanto están al margen. Y como la decisión depende básicamente del Ejecutivo, el gobierno regional, el gobierno local, provincial, sencillamente están al margen. Y licenciado, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a lo largo de todos estos años, usted acaba de decir que desde los 70 venimos con este tema, ¿no No, de es los cierto? 90. En los 70 el Estado era el intervento. Pero que siempre ha habido contaminación y siempre Sí. las poblaciones, digamos, que han estado abandonadas. Claro. Entonces, ¿por qué desde tantos años el Estado no asume un rol? ¿Por qué? Porque han pasado varios gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde se entrampa? Claro, perdone, licenciado, pero también veo algo, Milagros. Pasa que evidenciar este punto de una falta de coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales, precisamente, parece, de acuerdo a lo que nos explica el especialista, en que por ello es que actualmente en Espinar, en Cajamarca, no es la población, digamos, directamente la que está protestando, sino son autoridades, y precisamente autoridades de carácter regional, autoridades de carácter local, que claro, ya cuentan con el apoyo de la población y generan todos estos conflictos sociales. Entonces me parece interesante ese primer enfoque, ¿no? Y bueno, y ahora le agradecería si es que podría atender la pregunta de Milagros. Sí, lo que pasa es que el Estado todavía sigue siendo precario, no es un Estado moderno. Lamentablemente desde los 90 se han realizado una serie de reformas importantes, pero todavía no se moderniza el Estado. No vamos a la par del crecimiento. Exactamente, ¿no? Claro, se rezaga. Probablemente Lima y algunas provincias estén creciendo, pero el Estado sigue siendo ausente en muchas partes del interior del país, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es el conflicto de Estado contra Estado. Exacto. Es el gobierno regional o local contra el gobierno central. Es increíble. Exacto. Y eso es por una falta de coordinación desde el inicio. Porque sería diferente, creo yo, y esa es mi hipótesis, que si tú inicias el proceso entre el Estado, el gobierno central, con las comunidades, con el gobierno regional y los gobiernos locales, diciendo aquí se va a iniciar un proceso de exploración minera, energética, forestal, cualquier recurso natural. Coordinas, creas inmediatamente un comité de monitoreo ambiental para que venga una consultora ambiental que cumpla con los estándares internacionales, le vas dejando menor brecha para la aparición de especuladores políticos, de asesores inescrupulosos, porque eso es lo que sucede. ¿Y eso no se está haciendo, licenciado? Yo pensé que era exactamente que todos participaban y que eso era lo que se hacía. No. ¿Eso no se está haciendo? La participación ciudadana, que ahora el año pasado, el 2011, se generó una ley para que haya más participación, tiene que ver con la participación en los talleres del estudio de impacto ambiental, pero no en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Entonces, esa brecha es lo que genera la desconfianza. Entonces, en el proceso cada uno hace sus propias indagaciones. Aparentemente. Exactamente. Y después cada uno aporta las conclusiones a las que cada uno ha llegado. O sea, en el proceso, cuando le dan la concesión minera al privado y él contrata una consultora ambiental, lo que hace es que esta consultora se traslada a la zona, mientras que el Estado, el gobierno central, desde el Ministerio de Energía y Minas, sigue en su escritorio, nunca acompaña a la elaboración del estudio de impacto ambiental, nunca. Está ausente, solo recibe la información, evalúa y decide. Y es el mismo Ministerio de Economía, en el caso de Minería, es el que evalúa y es el que también decide si es que... Es el que promueve la inversión, también decide si va o no va. Entonces, digamos, a partir de esta problemática ya evidenciada por usted, habría que, digamos, existe la ley de consulta previa respecto a los pueblos indígenas y originarios. ¿Habría que ampliar este derecho originalmente destinado a tutelar los derechos de los pueblos indígenas y originarios? ¿O es que estamos hablando de un tema totalmente distinto? Porque no necesariamente, digamos, la realidad peruana, la población de Cajamarca que protesta son indígenas y la población que protesta en Espinar son también indígenas, no necesariamente. No. Entonces digo, mi pregunta es, ¿habría que el Estado en todo caso, o el Poder Legislativo, o el Ejecutivo por delegación de funciones, tendría que
ampliar ese concepto de consulta previa también a la participación de la población en general, en donde se vaya a realizar alguna inversión a gran escala en materia minera, petrolera? O sea, en general yo creo que el tema de consulta previa no tiene sentido si lo haces cuando ya el proyecto está encima tuyo. Y eso es lo que sienten las comunidades. Por eso el gobierno ha dado una ley de consulta previa cuando ya hay muchos proyectos en ejecución o ya han desarrollado su estudio de impacto ambiental o sus estudios técnicos. Entonces es como que vayan a tu casa, realicen todos los estudios y de ahí te digan si va o no va, si ni siquiera te han pedido permiso para hacer los estudios. Para hacer los estudios. Entonces, si nosotros cambiamos el modelo como viene desarrollándose ahora, si empezamos organizando primero al gobierno central en coordinación con los gobiernos locales, regionales y las comunidades campesinas o indígenas, quienes sean los afectados directos, la consulta previa se daría en ese momento. No tendría ningún sentido estar haciendo consultas previas después, porque en el inicio es donde tú te pones de acuerdo, ¿no? Precisamente es previo por ello, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué consulta previa puedes realizar ahora cuando ya tienes pues toda la inversión encima? Claro. Y este proceso no solamente ha conllevado el conflicto entre las comunidades y los gobiernos locales y regionales con el gobierno central, sino también hay una desprotección al inversionista privado. ¿Quién defiende la inversión privada? O sea, el inversionista se rige a la ley, cumple la ley como está diseñada y después viene el conflicto. Lo que pasa en Conga, en Espinar, lo que pasó en Manhattan también, o en Tía María. O sea, hay millones de dólares que se han gastado los inversionistas, ¿y quién protege su inversión? Tampoco. O sea, con este proceso, con la forma como se está desarrollando, no hay ninguna sostenibilidad ambiental ni para el comunero, ni para el gobierno central, ni para el gobierno regional y local, ni para el inversionista. Claro. Entonces, licenciado, ¿y qué, digamos, hemos enfocado un punto en donde se originan también estos conflictos sociales? ¿Existen alguna otra condición o alguna situación que permite que se originen los conflictos sociales, además de la falta de coordinación del gobierno central con los gobiernos locales y regionales? Es que yo creo que la raíz del asunto está ahí. Este proceso lo que genera es mucho espacio, como te repito, para la especulación. Porque, por ejemplo, cuando el proyecto está en estudios y se está realizando los estudios de impacto ambiental, las directivas comunales están esperando que el proyecto avance y hay una serie de asesores inescrupulosos que siempre están merodeando a estas directivas comunales para ver la forma como al inversionista privado tratan de negociar cosas probablemente bajo la mesa para obtener mayores beneficios económicos y las directivas son transitorias. Entonces, este proceso es el que está generando esa brecha, ese espacio para la participación de estos personajes oscuros. Muchas veces minería informal está detrás de estas movilizaciones. Entonces, licenciado, ¿en qué porcentaje realmente la empresa privada incumple? Y es el origen, la empresa privada, la que da origen a todos estos conflictos. ¿Es un mito? ¿Exageran? No, yo creo que en algunos casos se ha comprobado, como el caso de Orrán, que la minera pues incumple. ¿No? Incumple con los estándares mínimos de contaminación. Pero ¿en qué porcentaje de la totalidad de los conflictos, digamos, ¿no? De la mayoría? ¿Es una parte mínima? ¿Más se produce por este planteamiento que nos hace usted? Yo creo que si hablamos, dependiendo del tamaño de inversión, si hablamos de gran minería, normalmente podemos ver que las empresas cumplen con una serie de estándares internacionales, ¿no? Y que no les permiten contaminar fácilmente, ¿no? El problema más importante en contaminación está en la minería informal o de mediana minería. Ahí está la verdadera contaminación. En el caso de la gran minería, si una empresa que tiene estándares internacionales incumple, simplemente le quitan pues, los ISOs, por ejemplo, 14001 de sostenibilidad ambiental y así, de calidad. Pero no hemos visto ninguna movilización en contra de la mediana ni de la pequeña minería. Exacto, ¿no? No existe. Entonces, las movilizaciones son en contra de la gran minería. ¿No? Exactamente. Entonces, digamos que también hay un tema ahí flojo de comunicación de que no es el gran problema, sino que más bien es la falta de
de organización de cómo el Estado conversa con las partes. Es que ¿no? también me parece que, y ahí usted podría confirmar, hay poca información, digamos, en datos de cuánto afecta la minería informal o artesanal en el Perú. Porque se sabe que las grandes empresas sí, efectivamente, en algún periodo habrán contaminado, eventualmente contaminan ahora, pero en estándares permitidos, pero ¿cuánto contamina la minería informal o artesanal? Eso es lo que yo Muchísimo no sé. más. Exacto. Pero a mí me gustaría verlo al señor Arana también hablando sobre el tema de minería informal, ¿no? Claro, ¿pero existen datos oficiales, licenciados, sobre el tema? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que ahora el gobierno está tratando de hackear a la minería informal, pero lamentablemente hay muchos temas que faltan todavía limar ahí para que se logre. Nos tenemos que ir, licenciado Manuel del Águila. Muchísimas gracias, comprometiéndolo para volverlo a tener en una siguiente oportunidad. Encantado. Y amigos, regresamos con nuestro siguiente invitado, que es el doctor José Aguilar Olano, inmunólogo y quien nos contará de un congreso que ha habido recientemente, un tema muy interesante también. Volvemos, amigos. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Los peruanos sí nos ponemos de acuerdo. El Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley de la consulta previa para buscar un mecanismo que permita a los pueblos indígenas hacer respetar sus derechos. Nuestro país tiene muchas riquezas por explotar, pero su mayor activo es su gente y nuestra diversidad cultural. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Amigos, ¿cómo están? De vuelta en su programa Derechos Fundamentales. Esta vez, como lo habíamos anunciado, con el doctor José Luis Aguilar Olano. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Aguilar Olano es médico egresado de la Universidad Cayetano Heredia, jefe de la sección de inmunología del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares, médico del Servicio de Reumatología, Departamento de Medicina del Hospital Cayetano Heredia, y presidente de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, quien ha terminado su gestión recientemente como organizador del Congreso Inmuno Perú 2012, que fue todo un éxito. Doctor Aguilar Olano, cuéntenos sobre este congreso que ha sido difundido por los medios de comunicación. Sí. Y bueno, amigos, han traído 2 premios Nobel, que realmente es todo un acontecimiento en nuestro país. Cuéntenos, doctor. Bueno, este congreso ha traído, como usted menciona, 2 premios Nobel, primera vez en el país que se tiene 2 premios Nobel en un solo evento. Así es. Hemos traído más de 30 invitados extranjeros, inmunólogos de diferentes partes del mundo, tanto la parte de ciencia básica como la parte de ciencia clínica, o sea, clínicos inmunólogos también, muchos de ellos, y ha convocado la asistencia de más de 700 personas, profesionales de la salud, entre médicos, biólogos, químico-farmacéuticos, veterinarios, que están involucrados en el tema de la inmunología, ¿no? Doctor, discúlpeme, Miguel Ángel, viendo todo este congreso que realmente ha sido un acontecimiento, ¿en qué posición estamos en el Perú frente a la inmunología? Bueno, el Perú está realizando investigaciones en inmunología como en cualquier otra parte del mundo. Por supuesto que inmunología no es el tema prioritario dentro de los desarrollos de investigaciones. Sin embargo, estamos presentes. Hay
muchas instituciones en nuestro país que desarrollan investigaciones, tanto universidades privadas, universidades nacionales, institutos que están haciendo investigaciones en inmunología, algunos de ellos de partes muy esenciales, muy simples, pero otros que están haciendo desarrollo de investigaciones de muy alto nivel en diferentes ámbitos de lo que implica la inmunología. Claro. Doctor Aguilar, Milagros y yo no somos doctores, así como tal vez muchas de las personas que ven ese programa. ¿Qué es la inmunología? O sea, digamos, ¿a qué se dedica la inmunología? ¿Para qué sirve la inmunología en materia de salud, que es el tema del que estamos hablando ahora? Claro, la inmunología es el área de la ciencia de la salud que es relativamente joven en su formación, que estudia todo lo que es el sistema inmune. El sistema inmune o el sistema inmunológico es el sistema de nuestro cuerpo que nos sirve para dos cosas fundamentales. Una es la defensa de nuestra estructura contra el ataque de los microorganismos que están en el medio ambiente. Virus, bacterias, hongos, parásitos, todos ellos son seres vivos que están aquí en este planeta conviviendo con nosotros y que ellos buscan lo mismo que nosotros, mantener la especie, replicarse, y para eso requieren nutrientes. Entonces los microorganismos no tienen mucho espacio para acumular nutrientes, en cambio los pluricelulares, los grandes, los mamíferos, los humanos, tenemos mucho espacio que acumulan nutrientes. Entonces ellos tratan de invadirnos para poder usar nuestros nutrientes. Y nosotros nos tenemos que defender para que ellos no nos invadan. Ese es el sistema inmunológico, nos defiende contra el ataque de los microorganismos. Esa es la primera función. Y la segunda función es la defensa contra el desarrollo de cáncer. Nuestras células constantemente están replicándose, de una sale dos, de dos salen cuatro y así sucesivamente. Y en ese proceso duplican el material genómico, los genes, ¿no? Se duplica para cada célula. Entonces, en ese proceso, como el genoma humano es bastante grande, se producen errores en la duplicación. Y esos errores potencialmente pueden afectar a los genes que codifican los procesos de replicación celular. Y en ese caso se origina una célula neoplásica, un cáncer. ¿Okay? Esa célula neoplásica tiene que ser detectada y eliminada por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que se encarga de detectar y eliminar a esa célula neoplásica que se ha formado. Y de esa manera nosotros tenemos una vida normal. Si por alguna razón nuestro sistema inmune no puede detectar y o eliminar a esa célula neoplásica, se genera el crecimiento de esa célula y se desarrolla un cáncer. Luego este grupo de células forman un espacio donde el sistema inmune ya no puede funcionar bien, ya no puede trabajar, y el paciente comienza a tener sintomatología, que es lo que nosotros conocemos como un cáncer. Y entonces ustedes como inmunoterapeutas, ¿cuál es la labor de ustedes? Bueno, nuestra labor primero es como investigadores, investigar estos procesos, conocer cómo el sistema inmunológico está atacando a un germen, a un microorganismo, y por otro lado, cómo está trabajando para atacar una célula neoplásica, para identificarla y atacarla, y cómo hace el germen para impedir la destrucción por el sistema inmune, y cómo hace la célula neoplásica para impedir la destrucción por el sistema inmune. Es un mecanismo muy complejo que usualmente no es muy conocido digamos, a nivel popular, porque son mecanismos muy moleculares, muy genómicos, muy complejos, que suceden entre nuestro sistema inmune y los microorganismos, por ejemplo. Los microorganismos, a pesar de que la gente tiene la concepción de que un virus, una bacteria, es ese bichito que está ahí y a veces nos da infección y a veces eventualmente nos puede matar, no es tanto así. Los microorganismos tienen inteligencia. Por supuesto, tienen una inteligencia biológica, no una inteligencia como lo tiene el humano, tienen una inteligencia biológica que les permite encontrar caminos para poder vencer nuestras defensas e invadirnos. Y esos caminos son caminos muy sofisticados. Actúan a nivel molecular, a nivel nuclear, a nivel genómico para evadir los mecanismos de destrucción y de esa manera nos producen infección. Doctor Aguilar, ¿y cómo usted en su experiencia, cómo ve que el Estado peruano trabaja el tema de la inmunología? Porque antes de la entrevista conversamos que específicamente la inmunología permitiría evitar enfermedades en la población exacto, ¿no? Prevenir y evitar gastos en la población. ¿Cómo trabaja el Estado peruano? ¿Cuáles son las políticas públicas del Estado peruano en materia de inmunología? Bueno, primero es la parte académica, formar profesionales en esta área. Son muy pocas las instituciones que dan una formación sólida en la parte de inmunología, y esa es una eficiencia del sistema.
No solo el Estado, también las privadas están en ese mismo problema. Hay algunas universidades que tienen un curso de inmunología, por ejemplo, dentro de la preparación de pregrado para los estudiantes de medicina o los estudiantes de biología. La gran mayoría de universidades no tienen un curso de inmunología, no lo tienen. Lógicamente, no va a poder aprender si no tienen ni siquiera el curso, ¿no es cierto? Se tocan algunos puntitos de inmunología, pero se les toca muy tangencialmente, por lo tanto no llegan a tener una comprensión clara de lo que es el funcionamiento del sistema inmune. Eso es en pregrado. En posgrado, solamente existe una escuela de posgrado que tiene inmunología, que es mi universidad, la Universidad Cayetano Heredia, del cual yo soy el coordinador de la maestría, que es la única maestría en inmunología en todo el país. De tal manera que no hay mucho la formación académica en realidad, o sea, se requeriría más inversión académica, ¿no? en esta parte. Doctor, luego la parte asistencial. No existe la especialidad de inmunología clínica aquí en el país, por ejemplo. Existe una especialidad que es la especialidad de inmunología alergia. Pero los últimos 2 años, por ejemplo, no ha habido espacio para un residente de inmunología alergia, porque no es una prioridad para el Estado, ¿no? Entre comillas, ¿no? En realidad sí es una prioridad, pero no se la ve como una prioridad, ¿no? Y lógicamente no se da la vacante para que haya esa posibilidad. Entonces, hubo formación, hay 2 escuelas de inmunología alergia en el país. Está la escuela de San Marcos, que tiene su sede en el Hospital Almenara, y la escuela de la Villarreal, que tiene su sede en el Hospital Rebagliati, pero no tiene residentes estos últimos años porque el Estado no la considera una especialidad requerida por el sistema. ¿Cómo hacer para cambiar esas concepciones? A partir de ahí, ¿cuál es la importancia de la inmunología? Tal vez el Estado peruano, los gobernantes, quienes dirijan, por ejemplo, el Ministerio de Salud o los directivos del Ministerio de Salud, tal vez no comprendan la importancia de la inmunología. ¿Cuál es la importancia? ¿En qué se beneficiaría el Perú, la población peruana, con la inmunología? Lo que pasa es que inmunología es ciencia y tecnología, es desarrollo de investigación, desarrollo de metodologías, pero también tiene una parte aplicativa, una parte clínica, una parte de desarrollo de productos que son luego de uso clínico. Claro. En ese momento, en el mundo, existe el boom de los agentes biológicos, que son productos desarrollados por técnicas inmunológicas, netamente inmunológicas. O sea, si hay algo más inmunológico que cualquier otra cosa es los agentes biológicos, ¿no es cierto? Sin embargo, esos agentes biológicos están en un precio tan elevado en el país que son inalcanzables para el 95% de la población. Entonces, ¿qué utilidad tiene un producto que puede solo ser usado en un porcentaje muy pequeño de la población? ¿Y a qué ayudan esos agentes biológicos? A tratamiento de cáncer, tratamiento de alergias, tratamiento de infecciones, tratamiento de enfermedades autoinmunes, importantemente, que son un problema muy serio, ¿no? ¿Son una especie de vacunas? No son vacunas, son sustancias que han sido desarrolladas por técnicas inmunológicas, son inmunoglobulinas, son lo que se llama anticuerpos monoclonales, o otros desarrollos más sofisticados todavía, como son las proteínas de fusión, que son sustancias desarrolladas en los laboratorios que sirven para bloquear mecanismos específicos del sistema inmune. Digamos, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, y por favor, no puedo mencionar todos los ejemplos, y por lo tanto voy a tocar un ejemplo. Digamos, un cáncer de células B, un linfoma de células B. ¿Sí? La célula B es una célula del sistema inmunológico que tiene un marcador específico, que es el CD20, y yo produzco un anticuerpo monoclonal contra esta molécula de acá, de tal manera que recubro esta célula con el anticuerpo monoclonal. Y gracias a ese proceso, mi sistema inmune destruye esta célula. O sea, estoy destruyendo la célula tumoral al cáncer. Y con eso logro controlar una buena proporción de los cánceres que dependen de esta célula. Y así como ese, hay muchos otros desarrollos de anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión que están desarrolladas contra una molécula específica. Digamos una enfermedad autoinmune, digamos artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea es una enfermedad en la cual las articulaciones se deforman tremendamente y se produce, digamos, una destrucción de la sinovia articular y las deformaciones. Quien causa principalmente ese punto son sustancias producidas por mis propias células. Si yo con un anticuerpo monoclonal, digamos, un infliximab, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal, que lo dirijo contra esta molécula que está causando el problema, la bloqueo de esa manera, ya no va a poder funcionar y la destrucción se detiene. Entonces, tienen acciones muy precisas, muy
muy localizadas que logran beneficios para la salud tremendamente grandes, ¿no? Entonces, o sea, el Estado lo que tiene que hacer es fomentar esta investigación, desarrollo. realmente es puramente tecnológico. Inmunología es ciencia y tecnología. Claro. Y los gobiernos anteriores nos han dejado en una inversión en ciencia y tecnología cercana al 0.11%. Pero ahora dijeron que iba a haber Este gobierno, el actual gobierno, ha ofrecido y hubo una reconfirmación, después de las elecciones, una reconfirmación de esta intención que tuvo el gobierno actual en la inauguración del Congreso de Ciencia, del Congreso Internacional de Verano, comienzo de este año, donde se enfatizó que el gobierno iba a cumplir su plan de gobierno y que iba a haber un incremento en ciencia y tecnología de 10 veces lo que existía. 10 veces nos pasa de 0.11 a 1%. Seguimos estando a la cola de los países latinoamericanos. Sin embargo, claro, bueno, 1% es 10 veces más que el 0.11%. Claro. Eso es lo que han pedido los investigadores del Perú, trabajando en el Perú, y los investigadores del Perú, trabajando en el extranjero, en una carta que el doctor Modesto Montoya ha dirigido al presidente de la República, pidiéndole que por favor cumpla ese ofrecimiento del incremento de 10 veces en ciencia y tecnología. Inmunología es ciencia y tecnología. Claro. De tal manera Doctor, vista la importancia de la inmunología, de acuerdo a su especialidad, ¿usted considera que todas las universidades del Perú deberían enseñar inmunología? O sea, digo, ¿debería ser una especialidad transversal? ¿Todo médico debería saber inmunología? Debería tener un conocimiento claro de lo que es el sistema inmunológico para poder enfrentar mejor las diversas patologías que existen. Hay otro punto que es bien importante de parte de la participación del gobierno. O sea, una patología muy importante de la inmunología también son las alergias. Y para las alergias, la terapia más moderna, más sofisticada, mejor comprobada en sus efectos curadores de la enfermedad, es la inmunoterapia, en base a alergenos, lo que le llaman a veces las vacunas para las alergias, ¿no es cierto? En realidad son alergenos, son sustancias que inducen la respuesta alérgica, pero que administradas en una forma especial se puede lograr erradicar, cambiar la condición del paciente de tener alergia a ya no tener alergia. Para eso se requiere los alergenos, se requieren esas sustancias. Y lamentablemente el Perú no puede utilizar alergenos, ¿por qué? Por un bloqueo administrativo. O sea, dentro de la posibilidad de importar estas sustancias para poder usarlas en la práctica clínica, está la autorización de otorgar el registro sanitario. Y dentro del programa, digamos, para otorgar registro sanitario, no existe el concepto de alergeno. Doctor, ¿y esos alergenos son mucho más económicos que los agentes biológicos que citó hace un momento? Son condiciones totalmente diferentes. Son distintas. Son cosas totalmente diferentes. Doctor, en el caso de los alergenos, lo que se pretende es cambiar el switch, cambiar el sistema del paciente de un sistema inductor de alergia a un sistema no inductor de alergia. Y eso se logra con administración de estas sustancias. Pero para eso se requiere que en los catálogos, digamos, de los organismos reguladores, DIGEMIT, existe este concepto de alergeno. Claro. Mientras no exista, no pueden dar la autorización para que se apruebe. Y eso depende del Congreso. El Congreso modifique. Había una comisión de ciencia y tecnología. Sí, por supuesto, sí, existe. Pero, digamos, dentro de los planes de esta comisión no está en ese momento el cambio el añadir este concepto de alergeno dentro de los productos farmacéuticos que se pueden importar. Hay una comisión. Mientras no haya eso, no vamos a poder hacer la terapia más moderna en el mundo aquí en el Perú. Doctor, y mientras tanto ya se nos agotó el tiempo, Milagros, perdóname. Se nos agotó el tiempo. Usted nos ha citado varios productos importantes que deberían importarse y hay unos bloqueos a nivel administrativo. ¿Podría usted, para despedirnos de este bloque, quizás decirle a nuestros televidentes qué cosas deberían consumir naturalmente para, digamos, fortalecer su sistema inmunológico y puedan caer en ello y despedirnos Esa es una invitación, buena, una invitación pendiente que vamos a tener con el doctor Aguilar, porque también es experto en medicina alternativa. Les puedo dar una relación corta unos pequeños tips, digamos, ¿no? Ya una cosita es alimentación sana. El sistema inmunológico es muy consumidor de nutrientes. Si nosotros no le damos nutrientes adecuados, no va a poder trabajar bien. ¿Okay? Entonces, uno es darle alimentación a bastantes vegetales, bastantes verduras, bastantes frutas, cereales, proteínas, sobre todo proteínas de origen de mar, es más importante que las proteínas de origen de tierra, y disminuir o eliminar en lo posible
el consumo de alimentos tóxicos para los organismos, derivados de harina de trigo, derivados de azúcar de caña, exceso de condimentos, exceso de productos que contienen demasiado omega 6, omega 9, más bien irnos hacia los productos que contienen más omega 3. O sea, la dieta es una parte muy importantísima para que el sistema inmune trabaje bien. El otro concepto importante es estrés. El estrés tiene un rol tremendamente importante en el funcionamiento normal del sistema inmune. Si usted está sometido a estrés, y lo peor es el estrés crónico más que el estrés agudo, lleva a una disfunción del sistema inmunológico que ocasiona una serie de alteraciones. Primero, que hay dificultades en la defensa. Segundo, que se generan enfermedades autoinmunes por efecto de un estrés sostenido. Se generan enfermedades alérgicas. Se generan una serie de alteraciones del funcionamiento del sistema si el sistema está sometido a estrés crónico. Doctor Aguilar, qué pena realmente, nos ha quedado corto el tiempo. Amigos, este es un tema importantísimo realmente porque pasa por lo que es derechos fundamentales. La salud es un derecho realmente importantísimo para todos los seres humanos. Permítame dar el número de su teléfono, su número telefónico del consultorio para cualquier consulta. El doctor Aguilar amablemente está ofreciendo esto. Es el 441-2969. Amigos, regresamos con nuestro siguiente invitado, doctor Aguilar. Muchísimas gracias para una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. A la gran señal del Congreso de la República Televisión. Mantente informado a través de nuestras transmisiones en vivo y variada programación por el canal 56 de Movistar TV, Claro TV y Vest Cable. Con una señal a nivel nacional e internacional vía internet a través de nuestro canal web y radio web y desde tu celular vía internet móvil. Con presencia en las redes sociales, interactuando con peruanos de todo el planeta mediante nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Porque hoy transmitimos la voz de todos los peruanos. Congreso de la República Televisión, un canal para todos. El Congreso abre sus puertas al Perú. ¿Qué tal, amigos, amigas? Volvemos con Derechos Fundamentales. Lamentablemente, Milagros Bellido tuvo que abandonarnos porque tenía que salir de urgencia. Sin embargo, eso no impide que continuemos con el programa. Estamos con nuestra tercera y última invitada, que es la doctora Michelle Reyes Milk. Ella es oficial de enlace para las Américas, Asia y el Pacífico de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Esta es un conglomerado de 2.500 organizaciones a nivel mundial que se dedican a la promoción de la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional. Con la doctora Michelle Reyes, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a conversar sobre la reciente aprobación por parte del Congreso, mediante una resolución legislativa, de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Michelle Reyes es una especialista en el tema. Michelle, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu opinión? Empecemos por ello, sobre esta reciente aprobación de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y dar la bienvenida a esta movida tan importante y a este signo y compromiso del Estado peruano para con el tema y para con la protección de los derechos humanos. Creo que es importante recordar no solo que el Perú ya es un Estado parte a la Convención sobre Desaparición Forzada que se adoptó en el ámbito interamericano, es Estado parte hace casi 10 años, pero que en materia de desaparición forzada el Estado peruano ha venido promoviendo hace 8 años la resolución anual sobre desaparición forzada que se adopta en el marco de la OEA. Este año lo volvió a hacer, el Perú fue, digamos, el sponsor de esta resolución junto con Argentina y México, y en esta resolución ya se habían recogido algunos párrafos y algún lenguaje que provenía, digamos, de la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada. Entonces el compromiso ya estaba,
de cierto modo, pero por supuesto que faltaba el paso final, que era la ratificación. Ahora, ¿por qué la importancia de unirse a este tratado tan importante en el marco del derecho internacional, ¿no? Es un tratado bastante joven, ¿no? Se aprobó en el 2007. Aún hay bastantes estados que si bien han firmado, ya hay 87 signatarios, están en el proceso de ratificación, así como lo ha hecho el Perú. Entonces, vemos que es una tendencia de los estados a ir considerando este primer tratado, es el primer tratado vinculante sobre la materia, lo cual va a significar que por primera vez vamos a tener una uniformidad bastante general en torno a qué se entiende por desaparición forzada, una definición que reúna ya esa aprobación a nivel global. Pensarán que 21 estados partes de repente no es mucho, pero nuevamente tomando en cuenta que estamos ante un tratado muy joven, tampoco es poco. Claro. Y si bien ya existía una declaración a nivel universal, si bien ya existía una convención a nivel regional, no solamente el simbolismo de lo que implique tener esta protección ya a nivel internacional es lo que se debe rescatar, sino también el contenido y las cuestiones concretas que han sido incluidas en la convención. Uno de los primeros, quizá uno de los puntos fundamentales es que por primera vez se hable, por ejemplo, de un derecho autónomo, o sea, único por sí mismo, de no ser desaparecido, lo cual puede parecer bastante obvio, pero en ningún otro tratado internacional se había plasmado de esa manera, ¿no? Aunque respecto a la tortura se dice, toda persona tiene derecho a no ser sometida, ¿no? Exacto, también, digamos, existe con otras un prácticas que a su vez se traducen en delitos concretos, se está dando esa tendencia. Entonces faltaba ese compromiso, digamos. Michelle, hace un momento indicaste que ya en el sistema interamericano existe un tratado que regula lo mismo, o sea, la prohibición sobre desapariciones forzadas y establece obligaciones para los estados. Sí. Y el Estado peruano es parte, ¿no? Ya es parte en el sistema interamericano y es parte en el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tratados? Si ya el Perú era parte en el sistema interamericano sobre una convención contra las desapariciones forzadas, ¿cuál es la necesidad de ser parte en otro tratado que regula la misma materia, pero ya en otra organización internacional, que son las Naciones Unidas? Exacto. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Ese es un punto muy importante. La Convención de Naciones Unidas plantea una serie adicionales de derechos y de obligaciones para el Estado, ¿no? De derechos para los individuos que estarían bajo esa protección y de obligaciones para los Estados partes. Quizá una de los aspectos más interesantes de la Convención de Naciones Unidas, que de cierto modo se había hecho un énfasis en el sistema interamericano, sobre todo a nivel jurisprudencial, pero que no estaba tan claramente plasmado, era el fuerte carácter preventivo de la Convención. En la Convención de Naciones Unidas específicamente se menciona o se pone un fuerte énfasis en la prevención, por ejemplo, en torno a cómo la prevención no solo puede ser un valor o un ideal que se quiera extraer de la Convención, sino qué obligaciones concretas plantea para el Estado. Entonces, señala que, por ejemplo, los Estados en torno a esa obligación de prevenir deben mantener un registro de todas las personas que tienen detenidos, deben mantener registros de las personas que se encuentran desaparecidas o cuyo paradero es desconocido. Plantea que los estados deben tener un registro claro de cuáles son los centros de detención, por lo tanto tratando de evitar la clandestinidad. Exacto. Que no ha sido ajena ni a nuestra región ni a otras regiones. Deben garantizar que los periodos de detención, sean de índole judicial o administrativos, sean dentro del margen de la ley. También garantizan una serie de acciones que el Estado debe tomar cuando la desaparición, hablando ahora en términos coloquiales, ha sido llevada a cabo por un particular, ¿no? Te agradecería nos puedas explicar ello, ¿no? Claro. Digamos, estamos hablando de desapariciones forzadas y lo importante aquí es saber qué cosas son las desapariciones forzadas. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, la desaparición forzada, en primer lugar, entendiendo que es está regulado principalmente en tratados dentro del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, una área del derecho internacional que tiene como objetivo principal determinar la responsabilidad internacional de estados. La desaparición, a diferencia de muchos otros crímenes de derecho internacional, tiene
un autor particular, que se trata, según toda la regulación internacional, de agentes estatales o particulares que actúan bajo la quiesencia del Estado, ¿no? Ahora, el hecho de que se reconozca que el Estado también tiene una obligación de brindar información y de investigar y judicializar estas acciones cuando son cometidas por otros agentes es una protección también importante, porque le garantiza que la víctima, y cuando hablamos de víctima utilizamos el concepto amplio de víctima, claro, que incluye por supuesto a sus familiares, va a poder también tener una vía de actuación en el marco judicial cuando esa desaparición, o incluso cuando uno sabe quién ha sido el agente de esa desaparición, ¿no? Entonces, eso es una novedad bastante importante que le plantea también al Estado una serie de obligaciones adicionales, ¿no? O sea, para que quede claro, la Convención de Naciones Unidas establece una definición de desaparición forzada que es similar o la misma al del sistema interamericano, pero ¿hay otra forma de desaparición forzada entonces? ¿O es que no es una definición de desaparición forzada, sino una obligación respecto a algo que parece desaparición exactamente. forzada? Exactamente. No es que está... Y de hecho, la pregunta o el debate que plantea fue un debate muy profundo que se tuvo en los trabajos preparatorios a la Convención de Naciones Unidas, cuando se discutía si en la definición se debería ampliar el sujeto activo. Se decidió que no se iba a ampliar el sujeto activo y esto fue un trabajo de negociación muy amplio. O sea, el sujeto activo nuevamente sigue siendo el agente estatal o particular que trabaja en su aquiescencia por la naturaleza del crimen, que es el no brindar información sobre el paradero de una persona. Se entiende judicialmente en el marco internacional que eso, la capacidad de poder brindar información sobre la extracción de una persona del marco de la ley es algo que únicamente un agente estatal puede realizar. Claro. Pero al reconocer la responsabilidad del Estado de investigar cuando y se refiere a acciones que podrían caer dentro de la definición. Se cometa la conducta, pero no necesariamente por el sujeto activo que está previsto, que sería un agente del Estado o un particular que cuente con la tolerancia. Entonces no quieren definirlo como un sujeto ampliado, pero sí quieren garantizar que haya esa protección para las víctimas, ¿no? Claro, precisamente esa obligación específica que se establece para los Estados me trae siempre a la cabeza el caso del mayor Bazán, ¿no? Que en el contexto del Baguazo, el año 2009, desapareció hasta el día de hoy. Y aparentemente no hay muchas acciones por parte del Estado para, por lo menos, saber de su paradero o ubicar sus restos. Entonces, y en paralelo me viene una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el caso Villegas Namuche, donde el tribunal reconoció, además del derecho a la verdad, la obligación del Estado de buscar a las víctimas de desaparición forzada. Entonces, mi pregunta es, en tu calidad de experta, ¿no podría acaso iniciar la familia o el abogado de la familia una acción similar? ¿No? Pedir al Tribunal Constitucional que ordene a los órganos competentes del Estado peruano a, digamos, realizar una búsqueda diligente, seria, sobre el lugar de ubicación del mayor Bazán? Sí, ahora, en torno a los mecanismos que se estarían instaurando en el marco internacional para velar por el cumplimiento de este tratado, sería más complicado por el tema de que la competencia de estos mecanismos no es retroactiva. Pero eso no quiere decir que el tratado ya de por sí genere esas obligaciones para el Estado a nivel de las acciones que se puede tomar al interior. Y en ese sentido sí es un referente sumamente importante de ejemplos como el de Mayor Bazán y de ejemplos de todo aquel que ni siquiera sabe quién ha sido el autor de la desaparición. Exacto. Y con eso, si me permites, Miguel Ángel, hacer una acotación de que esta ratificación por parte del Estado peruano de esta convención, así como el proceso de implementación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, son oportunidades muy importantes para revisar el tipo penal que hay en nuestro Código Penal sobre desaparición forzada. Que entiendo, no se ajusta a lo que establece. No se ajusta a los estándares internacionales, a ninguna de las declaraciones y tratados. E incluso, bueno, la Corte Interamericana ha recomendado como una forma de reparación para las víctimas, fue en el caso de Gómez Palomino, exactamente, que recomienda que parte de la reparación sea modificar el tipo penal. ¿Por qué? Porque en el tipo penal que tenemos aquí, en primer lugar, se demanda o se requiere que la desaparición forzada esté debidamente comprobada. Algo que, por supuesto, implica una carga procesal sobre las víctimas y sobre las familiares casi imposible de cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llaman los procesalistas esta
prueba diabólica, etcétera, ¿no? O no. Bueno, sabes a lo que me refiero. Entonces, esa es una de las críticas que había, y también en el tipo penal del Perú actual, digamos, en el Código Penal, se habla de un sujeto activo bastante limitado, porque en vez de hablar de agente del Estado se dice funcionario servidor público, que como bien sabes, no todo el agente del Estado es un funcionario servidor público. Exacto. Entonces, incluso, digamos, un paramilitar, digamos, en cualquier país del mundo, un paramilitar bajo esa definición no podría caer dentro del tipo penal, porque se podría argumentar, bueno, no es un funcionario servidor público. Etc. Michelle, ya para cerrar, que nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, existen desapariciones forzadas, digamos, en contextos fuera de una guerra o de un plan o ataque sistemático. Me refiero al sujeto activo. Digamos, ¿cualquier particular podría cometer una desaparición forzada en contexto de guerra, por ejemplo? En el contexto de conflicto armado es un contexto particular. Incluso en el contexto de conflicto armado no siempre se habla de desaparición forzada, sino de desaparición a secas, porque ahí se entiende que el sujeto activo es un sujeto distinto, pero ahí no estamos hablando de la figura de desaparición forzada, el crimen de desaparición forzada, sino estamos hablando de un crimen de guerra. Crimen de guerra. Y eso es una diferencia importante, ¿no? Bien, Michelle, el tiempo lamentablemente nos ha avasallado, ha sido interesante la conversación y esperamos tenerte en el programa nuevamente para que compartas con nuestro público televidente tus interesantes conocimientos. Muchas gracias, amigos, amigas, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle.